Hola, muy buenos días. Vamos a reiniciar esta grabación. La grabé primero, pero parece ser que no se grabó, no completamente, así que vamos a hacer un segundo intento. De no ser así, ya utilizaremos otro tipo de, de plataforma. ¿Ok? Así que el tema del día de hoy, como ustedes saben, es continuar con la fisiología de la nocicepción. Y para ello hemos preparado esta presentación. Voy a compartir pantalla. Les voy a dejar de todas maneras la primera parte de la grabación que hicimos, ¿sí? Para que ustedes la tengan también. Ok, entonces dentro de la neurofisiología de la nocicepción hay un aspecto importante, dos aspectos importantes. Uno que es el derivado de la inflamación, lo que podría llamarse el dolor inflamatorio, y luego el derivado de del dolor emocional, ¿no? La derivada emocional, que es importante, ¿no? Algo que les había mencionado en la reunión anterior. Pero bueno, vamos a reiniciar donde lo dejamos, ¿ok? Muy bien. Entonces, les comparto la presentación y comenzamos. Muy bien, iniciamos entonces la fisiología de la nocicepción, como ustedes saben, es el momento fisiológico en que se capta un estímulo que es potencialmente agresor al organismo. O sea, la nocicepción es el momento previo al dolor. Y el dolor es aquella situación que generó una experiencia poco propicia, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que uno se quema la mano, ¿no? Entonces ya hay un registro de lo que va a ser nociceptor, algo se está calentando, quito la mano. O ahí está el fuego, no metas la mano, ¿no? Entonces, esas capacidades cognitivas o inconscientes que te permiten proteger tu cuerpo es lo que denominamos nocicepción. En cambio, el dolor ya viene a ser lo que está en el lindero entre lo fisiológico y lo fisiopatológico, o sea, la patología. Pero acá se incluye la parte emocional, por eso tenemos que hablar no solamente de la inflamación, sino de las emociones. Es una experiencia sensorial o emocional no placentera producida por un daño tisular actual o potencial o descrita en términos de este, según la IAS, ¿no? La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Por lo tanto, Celso, que fue el primero que nos habló de la inflamación, nos dice hay cuatro signos capitales. El calor, que viene a darse por la vasodilatación, ¿sí? Aumenta el metabolismo celular en esa zona. El rubor, pues la vasodilatación genera un color rojo. El tumor, porque se inflama, crece, se dematiza. Y el dolor, que al final es el signo capital. Quita el dolor y serás Dios, decía Hipócrates, ¿no? El dolor y los demás llevan a la pérdida de función, pero sobre todo el dolor. Las personas ya no mueven la mano porque les duele. Dentro de las situaciones inflamatorias, la más conocida es la artritis reumatoide, es una enfermedad inflamatoria per se, que viene a ser una enfermedad autoinmune, o sea, todos los mecanismos celulares de protección contra las situaciones externas se vuelcan sobre ti, generando un problema. La hipótesis clásica dice que lo que ocurre es que al destruirse las membranas, se destruyen los fosfolípidos y se activa la fosfolipasa, la ciclooxigenasa, salen una serie de sustancias entre prostaglandinas, bradiquinina, sustancia P como neurotransmisor, etcétera, y estas sustancias endógenas liberadas por los tejidos dañados, vale decir los fosfolípidos, hacen una especie de sopa de sustancia, pero no está organizado. Y como Dios no juega los dados, como decía Einstein, tuvimos que aprender cómo era el orden. Entonces, la nocicepción y el dolor inflamatorio se explica a partir del nociceptor silente o receptor silente que se torna no silente. O sea, al comienzo, un estímulo cualquiera, por ejemplo, me toco el dedo, no me duele porque es normal.
Pero llega un momento en que si yo tuviese una artritis, ya sea reumatoide o un golpe, etcétera, una vez que yo me toco, me duele. Sergio Ferreira, a quien conocí, era un gran caballero, el médico más destacado en inflamación y dolor acá en América, sin duda alguna, decía que habían estos mediadores que lo sensibilizan y hay otros mediadores que lo activan. O sea, hay algunos que ya te dejan permanentemente el nociceptor activado y te duele para siempre, y te duele mucho. Fíjense, eso fue en el año 80. Recién entre el año 2000 y 2010, Murata dijo algo parecido, pero ya se sabía que habían sustancias pues, que promovían esta disminución del umbral del dolor pues, en las fibras pues, sensitivas, ¿no? O sea, los nociceptores son silentes cuando yo tengo un estímulo normal y obviamente no te duele, pero ya se hace un sensibilizado, o sea, ya hay nocicepción, te va diciendo, algo está pasando, algo puede pasar. Cuando sale prostaglandina, este momento fisiológico, a veces la gente no le hace caso, ¿sí? Y por eso cuando viene ya a la consulta es cuando ya tiene la artritis reumatoide muy avanzada o cuando ya efectivamente le duele tanto que el nociceptor ya está activado. Entonces cuando tú le tocas el dedo, ¡ay! Me duele. Y cuando él se tocaba no le dolía, eso es cuando estaba silente. Pero hubo un momento en que si se tocaba sentía algo raro. Ay, siento algo raro. Ese algo raro, ese es el momento en que a veces la gente no quiere entender de que ya tiene un problema en ciernes, ¿no? Ya viene un problema. Y cuando ya se desencadena todo eso, ya salieron los neurotransmisores o las sustancias pues, que activan al nociceptor, ya se produce el dolor. ¿No? O sea, ya tienes una enfermedad inflamatoria y dolorosa, ¿no? La hipótesis clásica mencionaba, creo que aquí se cortó la primera parte del video, y mencionaba que hacia una injuria se lesionan las células residentes. Eso significa que se lesionan los fosfolípidos, y al destruirse los fosfolípidos se activa la fosfolipasa, la ciclooxigenasa, y las membranas al final forman prostaglandina, ¿no? Los fosfolípidos forman prostaglandina a partir del ácido araquidónico. Además de las otras sustancias que se fueron aprendiendo, serotonina, la histamina, ¿no? Que recuerden ustedes, incluso los glóbulos blancos la producen. Las prostaglandinas eran el centro, entonces había que trabajar con las prostaglandinas, inhibir las prostaglandinas para calmar el dolor inflamatorio, ¿no? La célula blanco, el nociceptor, sin duda alguna. En la hipótesis moderna se va y se mete la biología molecular hacia las células residentes y entonces estudia ese paso para formar las prostaglandinas y encuentra otra cascada paralela a la cascada de la producción de prostaglandinas que se llama la cascada de la citoquina, ¿no? Además siguen los mediadores, histamina, serotonina, bradiquinina, potasio y sustancia P y todo lo demás, ¿no? Y las células blancas siguen siendo los nociceptores. El asunto es que ahora la injuria, ¿no? Que libera bradiquinina, serotonina, histamina, tiene otro protagonista importante, que viene a ser el factor de necrosis tumoral alfa. Este factor de necrosis tumoral alfa es la sustancia clave de los procesos nociceptivos en el dolor inflamatorio, ¿no? Libera el factor de necrosis tumoral alfa, es una interleuquina. Recuerden ustedes que el origen de las interleuquinas eran los macrófagos, que es la primera línea de defensa ante los ataques externos, ante las infecciones, pero también ante procesos de este tipo. Claro, en este caso juegan en contra de nosotros porque hacer autoinmunes, los macrófagos van en contra pues de tus propias células, ¿no? Liberan la interleuquina 8, ¿no? La interleuquina 8 libera aminas simpáticas, dándose una importancia muy grande a todo lo que tiene que ver con AMP cíclico y las sustancias derivadas, los segundos mensajeros derivados de la función simpática, la de emergencia, ¿no? El nociceptor entonces viene a ser el receptor que se comienza a convertir de silente en no silente. Pero también aparece otra interleuquina que con los años se ha vuelto muy importante, que es la interleuquina 6. Se deriva la interleuquina 1. Hay varios isotipos, pero la interleuquina 1 por excelencia siempre ha estado asociada a la fiebre y al dolor. Y luego vienen las prostaglandinas, o sea, nosotros habíamos empezado el estudio a este nivel de las prostaglandinas, ¿no? Acá, a este nivel. ¿Sí? Y el nociceptor se hace, pues,
silente se hace en no silente, porque aumenta la permeabilidad al calcio, y el calcio lo que promueve la aparición de AMP cíclico, simpática AMP cíclico, o sea, la relación entre los estímulos simpáticos con el AMP cíclico promueven dolor, ¿no? Esa fue la conclusión de este conocimiento nuevo de la cascada de citoquinas. Y el factor de necrosis tumoral alfa se convirtió en una piedra angular en el estudio de la inflamación. Recordemos nosotros que los monocitos o los fagocitos mononucleares o los macrófagos, para no hablar de mononucleares sino de macrófagos, forman las interleuquinas, ¿no? Acuérdate de las células presentadoras que comienzan con la interleuquina. Perdón un ratito. Ya, listo. Parece que la vez pasada también vino esta llamada y como no la contestamos, cortó la grabación. Ok, bueno, seguimos presentando entonces y estábamos explicándole de que la aparición de las interleuquinas viene a partir de la fisiología de los glóbulos blancos, estudiamos en fisiología 1. Entonces, habían interleuquinas relacionadas con el dolor. Estas interleuquinas relacionadas con el dolor son la interleuquina 1, 6, el factor de necrosis tumoral alfa y el 8. Las más importantes interleuquinas son las 6 y el factor de necrosis tumoral para el dolor, ¿no? Y para la inflamación, liberación de proteína y fase aguda de la inflamación, también está el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 8, ¿sí? La interleuquina 6. ¿Te das cuenta? ¿No? Interleuquina, o sea, son prácticamente las mismas, ¿no? Entonces, las 6 y el factor de necrosis tumoral se han convertido en mayores protagonistas de todo este conocimiento. Recordar es buen momento para que ustedes hagan una revisión de las citoquinas que les dejé, ¿no? Algunas que estimulaban la migración de neutrófilos, la activación de leucocitos. Acá faltaría la interleuquina 3, también que es muy importante para la generación de nuevos leucocitos, la migración de eosinófilos para la histamina y la fiebre, pues a la cabeza la interleuquina 1, ¿no? Así es el asunto. Pero entonces, basémonos en dolor e inflamación, o sea, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. O si quieren en orden de importancia, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1 y interleuquina 8 en último lugar. ¿Te das cuenta? O sea, la vía que más se ha potenciado es esta vía, la vía de las prostaglandinas. Obviamente así era porque desde un comienzo veíamos que las prostaglandinas tenían mucha importancia. Y luego está el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Entonces, lo que nosotros entendemos ahora es que hay ciertos tiempos, ¿no? Recuerden que estas sustancias que se generan en las propias células no duran mucho tiempo como las hormonas, ¿no? Sino que tienen tiempos de vida media cortos, ¿no? Pues las actividades inflamatorias se comienzan en cascadas, ¿no? Esto tiene 1 hora, 6 horas y de ahí se replica, se replica, se replica. Y imagínense lo que pasará con una persona con una inflamación crónica. La pregunta clave es, ¿y qué cosa lo frena? Porque si yo estoy hablando de que estoy en el limbo entre la fisiología y la fisiopatología y me baso en la fisiología se mueve por sistema de retroalimentación. O sea, si yo veo que aquí hay una cascada, tiene que haber una contraparte para que pare, ¿no? O sea, así como parar la cascada de citoquinas en las infecciones que les enseñé en el capítulo de sangre en el ciclo anterior, ¿no? Acá también esta cascada de la inflamación también lo tiene que terminar. Y luego la importancia del calcio y el AMP cíclico, ¿no? Como se han dado cuenta, el AMP cíclico está vinculado a los procesos analgésicos. Comencemos por esa parte que es la más cercana al conocimiento de ustedes, porque acabamos de terminar Fisiología 1 y en la parte de Fisiología Celular les explicaba la teoría de los receptores, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos de estas investigaciones o de este conocimiento? Que el AMP cíclico, el segundo mensajero más distribuido en el cuerpo humano y el más importante, está relacionado con el simpático. O sea, situación de alerta, una pelea, un golpe, pues, qué sé yo, alguna situación de estrés, ¿no? Esta situación genera una proclividad a la analgesia y a la hiperalgesia, o sea, al dolor.
¿sí? ¿Por qué? Porque el dolor te avisa, la nocicepción te avisa y el dolor inicial te avisa, el dolor agudo. Ya cuando se hace crónico, ya ahí es un problema, ¿no? Mientras que la vida parasimpática, la vida de tranquilidad, se promueve con el GMP cíclico. Pero acuérdense que siempre le decía, cada vez que se acuerdan del GMP cíclico, acuérdense del óxido nítrico. Entonces el óxido nítrico va a estar emparentado, va a estar vinculado con esta parte de esta teoría, ¿no? Y ahí se promueve la analgesia, la antalgesia, cuando estás tranquilo, pues no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces, en la situación de dolor, el estímulo nocivo lesiona las membranas están formadas por fosfolípidos, se lesionan los fosfolípidos, salen pues estas sustancias activadoras o mediadoras, como son las enzimas fosfolipasa, ciclooxigenasa, y se van a formar una serie de sustancias. Sale la bradicinina, aminas simpáticas, y estas van a promover una mayor cantidad de AMP cíclico. Al haber mucho AMP cíclico, se va a hipersensibilizar a la fibra, al nociceptor, y se va a promover el dolor, la algesia, el dolor, ¿no? Ahí estará vinculada la enzima que promueve la formación del AMP cíclico, que es la adenilciclasa. ¿Se acuerdan ustedes que la que lo inhibía era la fosfodiesterasa? O sea que lo contrario sería buscar alguna medicina que me promueva fosfodiesterasa o que me bloquee a la adenilciclasa, ¿no? Y de esa manera yo llegar otra vez a la situación normal de no dolor, ¿no? Entonces, yo estoy en momento de dolor y yo tengo que pasar al momento de no dolor, o sea, buscar propuestas de analgesia o de antialgesia, ¿no? Recordando un poquito su primer curso de fisiología, si aquí yo tengo un receptor para prostaglandina E, que se forman ahí y que duran minutos nada más, se forman en los tejidos, entonces van mencionando esta comunicación, algunas proteínas G, activa la adeniciclasa y se promueve la formación del AMP cíclico. Este AMP cíclico da energía a las proteínas quinasa, se fosforila un canal de sodio y se produce la despolarización generando dolor, ¿no? Ese sería el camino que nosotros conocemos para generar dolor. Entonces, si yo veo que esto se produce de esa manera, entonces yo me gustaría bloquear esta formación a través de la prostaglandina, bloquear a la prostaglandina para que no se forme la prostaglandina o bloquear el ingreso de la prostaglandina hacia el receptor para que me promueva la adeniciclasa y de esa manera promover la formación de AMP cíclico. Así funciona, por ejemplo, una de las medicinas más usadas para la analgesia, que es la dipirona, ¿no? La famosa antalgina, o el diclofenaco, que es tan bueno para los dolores articulares, ¿no? Bloqueando entonces la formación de la adenilciclasa para que no se forme AMP cíclico, ¿no? Pero por otro lado, también se descubre que la dipirona y el diclofenaco promueven la formación de óxido nítrico. Y la formación de óxido nítrico promueve que la guanilciclasa forme GMP cíclico. Y entonces se balancea hacia la analgesia, antalgesia, ¿no? Esa analgesia o antialgesia me permite explicar por qué son tan buenas estas medicinas para el manejo del dolor, ¿no? La idea sería la siguiente. Entonces, la dipirona lo que hace es promover la óxido nítrico sintetasa y el óxido nítrico lo que hace es estimular la guanilciclasa para que se forme GMP cíclico. ¿Qué hace el GMP cíclico? El GMP cíclico forma fosfodiesterasa que va a inactivar al AMP cíclico. Al no haber AMP cíclico, vamos hacia la analgesia, ¿no? Lo que va a formar es una sustancia sucedánea. Pero en esa época también teníamos esta teoría, la teoría de que el calcio promueve la liberación de neurotransmisores generadores de dolor. Les he enseñado dos, el glutamato y la sustancia P, pero les he mencionado algunos otros. El glutamato va a un receptor que se llama receptor no NMDA, N-metildextroaspartato, que lo que hace es abrir canales de sodio para que corra la despolarización y se genere el potencial de acción doloroso, ¿no? Ese potencial de acción libera el magnesio que está bloqueando otro canal. Ese canal se llama no NMDA, perdón, NMDA, ¿no? N-metildextroaspartato. Uno es no, que no tiene este dextroaspartato, y el otro que sí tiene el dextroaspartato. Bueno, una singularidad bioquímica. El asunto es que el impulso, el potencial de acción, libera el magnesio
y el magnesio es como un arquero que se sale del arco y entonces le meten gol, pues, ¿no? Glutamato mete gol y se abre canales de calcio. El canal de calcio promueve la proteína quinasa C. Esta proteína quinasa C libera óxido nítrico, promueve pues toda la formación de óxido nítrico, y el óxido nítrico, como es un gas, difunde 360 grados y pereniza el dolor. Entonces, cuando nosotros estudiamos la acción de la dipirona que promueve óxido nítrico para la analgesia, y después estudiamos el dolor crónico en donde el óxido nítrico promueve dolor, llegamos a una paradoja. Esto lo presentamos en un congreso de dolor, ¿no? Y lo llamamos la paradoja del óxido nítrico, que en ocasiones contribuye dolor y disminuye dolor. En el año 2000, investigamos unos 2 años más o menos, del 98, por ahí. En el año 2000 teníamos unas cremas derivadas de rocoto, otras cremas derivadas de mostaza, que liberaban óxido nítrico, ¿no? Entonces, concluimos que el óxido nítrico era analgésico en baja concentración, locales y concentraciones bajas, y proalgésico cuando ya era formado pues en la propia neurona, en las comunicaciones sinápticas, pero en altas concentraciones. O sea, aumenta el dolor en altas concentraciones, el óxido nítrico, ¿no? Pero ahí descubrimos otra cosa, de que habían personas a las que le colocábamos nosotros las sustancias analgésicas liberadoras de óxido nítrico y no le calmaba el dolor, ¿no? Pero todas tenían un patrón, todas eran mayores de edad, todas habían tenido problemas gástricos, o operaciones en el estómago, o sufrían o tomaban muchos inhibidores de bomba. Entonces llegamos a una conclusión. Esas personas lo que les faltaba era mielina, o sea, no tenían una buena formación de mielina, o sea, tenían una neuropatía por falta de vitamina. ¿Qué vitamina? La vitamina B12, como ya hemos hablado en algunas ocasiones anteriormente. Se descubrió después que era la vitamina B1, B6 y B12, pero la B12 es la más importante. Y era así, pues, ¿no? Los ancianos ya no producen tanto ácido, pero el ácido se produce en la misma célula, la célula parietal, que produce, pues, el factor intrínseco. Entonces, al no tener factor intrínseco, se les iba bajando las reservas de vitamina B12, ¿no? Y evidentemente cuando les repusimos vitamina B12, inyección de vitamina B12, pues ni hablar. Ahí sí dio resultado estas cremas con óxido nítrico analgésico, ¿no? Hay mejores cremas, pero fueron utilizadas para la investigación de la paradoja del óxido nítrico, ¿no? Así es. Y no se olviden de que cuando tienen pacientes, ancianos o personas veganas, porque no comen mucho vitamina B12, siempre promuevan que tomen vitamina B12 o que se inyecten vitamina B12. Ahora hay vitamina B12 sublingual para evitar este problema. Recuerden que las células de Schwann, que son las que forman la mielina en el sistema nervioso periférico, lo que son células de muy alto metabolismo plástico y que requieren constantemente la fabricación de ADN para producir mielina, para reproducirse, y por eso necesitan tanta vitamina B12, ¿no? Así es. Pero centrémonos ahora cómo se frena la inflamación y cómo se termina la inflamación. Entonces, la idea que teníamos nosotros fue ratificada por una teoría de biología molecular, bueno, que ya se comprobó, ¿no? Que cuando se produce la injuria y toda la secuencia que les he contado, y al final salen citoquinas, ¿no? Sale bradiquinina y prostaglandina, pero citoquinas, el centro eran las citoquinas, y de ellas el factor de necrosis tumoral alfa como la más importante citoquina inflamatoria. Estas citoquinas que se forman en la injuria, en la lesión, van al citosol de la célula y promueven la formación de factores de transcripción, o sea, órdenes específicas que penetran la membrana del núcleo. O sea, esto es lo que se llama comunicación membrana y membrana interna. La membrana celular con la membrana del núcleo. Ahí también hay receptores específicos, ¿no? Entonces se forman sustancias promotoras de crecimiento específico, ¿no? Specific Promoting Factor, SPF. Esas sustancias específicas de promoción, pues van a liberar una serie de sustancias, ¿no? Hay factores de transcripción comunes, o sea, parece ser que la célula necesita como una especie de background básico para hacer esta acción. Entonces está el NFKB, una serie de nombres que no vale la pena acordarse, salvo que vayan a hacer ustedes biología molecular.
El C-YUN y el C-FOS son lo más importante, ¿no? Porque estos son codificadores genéticos. Son los que ya determinan la secuencia codificadora para que el ARN mensajero lleve el mensaje y se promueva la formación a través, pues, de los formadores de proteína, de los ribosomas, de nuevas citoquinas. O sea, la citoquina de inflamación en una persona normal promueve nuevas citoquinas que van a parar la inflamación. ¿Se dan cuenta? O sea, teníamos el feedback. Por fin sabíamos cuál era el feedback de la inflamación, de la nocicepción inflamatoria y el dolor inflamatorio. Es una maravilla, ¿no? Estábamos muy alegres. ¿Qué año habrá sido eso? Cerca del año 2000. Entonces, a esas las denominamos la citoquina de feedback, porque por fin habíamos completado el mecanismo de retroalimentación, ¿no? Estas se liberan para terminar la inflamación y las descubrimos como la 4, la 10 y la 13. Esas específicamente bloqueaban a la principal, al factor de necrosis tumoral alfa. Luego está la interleuquina 10, que bloquea a la segunda, que es la 6, y luego la 4, la 10, que bloqueaban a la interleuquina, ¿no? Recuerden que la 8 ha dejado de tener tanto protagonismo, pero también es una interleuquina inflamatoria, ¿no? Y así, entonces, emocionados con este conocimiento, lo que nosotros quisimos, bueno, esto se publicó en el 2004. Yo en esa época ya me estaba retirando de la Facultad de Medicina, por eso lo que le estoy haciendo en esta clase es dejarle la posta a ustedes para que sigan investigando, ¿no? Entonces llegamos a esto, de que habían citoquinas proinflamatorias, ¿no? Normales, porque un golpe te lo puedes dar jugando pelota y tu cuerpo normalmente tiene que resarcir ese golpe, ¿no? Pero también me sirve para explicar situaciones anómalas como la artritis reumatoidea, ¿no? Entiendan, pero yo estoy basándome en lo que fisiológicamente ocurre, ¿no? Entonces, cuando yo me tuerzo, pues, un pie o me golpeo haciendo, pues, mi carpintería, van a producirse las interleuquinas proinflamatorias, ¿no? La 1, la 2, la 6, la 7 y sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Pero las proinflamatorias vienen a ser detenidas para este proceso antiinflamatorio, algo parecido como la cascada de citoquina que les expliqué en fisiología de sangre, ¿no? Y estas antiinflamatorias son la 4, la 10 y la 13. Se ha descubierto uno recientemente que es el factor de transformador de crecimiento beta. Pero la 4, la 10 y la 13 incluso se han querido purificar para poder utilizarlas como medicina. Bueno, la terapia emergente hacia el año 2000 a 2010, ese decenio de investigación que fue muy rico en el mundo, trajo productos muy interesantes como los AINES, inhibidores de COX-2, los antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de ciclooxigenasa 2. Todos los investigué. Los factores factor de necrosis tumoral. Tuve la oportunidad de tratar a los primeros pacientes que vinieron al Perú con estos agentes, antifactor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Así es. No había acá en el Perú, eran pacientes extranjeros que venían de viaje y como tenían esos seguros internacionales, el médico que se los aplicaba era miembro también de la Asociación Internacional para el Estudio, la Asociación Peruana en este caso, y entonces él me llamaba porque sabía que nosotros hacíamos investigación y él era decano de la Facultad de Medicina de San Marcos en esa época, el doctor Piscoya, ¿no? Y con él atendíamos a los pacientes y llevábamos pues la investigación ahí, ¿no? Porque viene un protocolo del extranjero, hay que llenar papeles y hacerle preguntas. Y la primera pregunta que le hacía a los pacientes era, ¿usted sabe cuál es la consecuencia de la medicina que le están aplicando? Sí, es un factor de necrosis tumoral, antifactor. Y usted sabe que su factor de necrosis tumoral lo protege contra el cáncer. Sí, pero doctor, me decía, puedo viajar. Yo hace un año, 2 años, tenía esta enfermedad que no me dejaba mover, me dolía todo. Ahora puedo bajar, voy a ir a Machu Picchu, vengo acá a su país. O sea, imagínense, ¿eh? Inmediatamente Hipócrates, cura el dolor y serás Dios. O sea, la persona aceptaba el riesgo de no tener, o de tener inhibido el factor de necrosis tumoral, ¿eh? Por el hecho de poder tener una vida normal. Fíjense, ¿eh? Así es. Conforme ha pasado el tiempo, han sacado factores, agentes antifactor de necrosis tumoral que ya son mucho más selectivos solamente para la inflamación y no afectan tanto a nuestra inmunidad celular, ¿no? Así es. Luego aparecieron los DMARDs, ¿no? Disease Modifying Arthritis Rheumatoid,
drugs, esos DMARDs, eran sustancias, medicinas que eran para otras cosas y que de pronto se dieron cuenta que podían servir para este proceso, porque el descubrimiento de las citoquinas proinflamatorios y antiinflamatorios generó toda una vorágine de investigación, ¿no? Y otras terapias emergentes, de las cuales yo me acuerdo mucho, de que había una empresa, bueno, hasta ahora está, ¿no? Una empresa muy importante que tiene equipos de transfusión de sangre muy especializados, y estos transfusores te sacan la sangre y te seleccionan glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y te devuelven la sangre. Sé que tú no quieres donar todo. Impresionante, ¿sí? Muy selectivo. Y también tiene equipos de diálisis. Y entonces hicieron una adaptación entre los dos y sacaron unos productos, ¿no? Me acuerdo que se llaman Prosorba Column, el filtro se llamaba Prosorba Column, pero había que comprarlo con la máquina que ellos vendían. Y al meter el Prosorba Column, esa columna lo que hacía era sacar todos los anticuerpos, todas las citoquinas que promovían dolor, todo esto, ¿no? Los anticuerpos, o sea, como tu cuerpo se llena de proteínas que van en contra de tus cartílagos, todo eso se acaba. Tu cuerpo queda libre de todo eso. Y te curaba del dolor ese terrible durante 6 meses. Después otra vez tenías que hacer, ¿no? Bueno, no funcionó porque era muy caro. Hasta ahora todavía lo usan, pero para casos específicos, ¿no? Aparecieron muchos COX, ciclooxigenasa 2 inhibidores. ¿Sí? Meloxicam es el único que queda muy vigente. Celecoxib creo que también. Los otros tuvieron problemas con el corazón. Y acá están los agentes antifactor de necrosis tumoral, los que yo probé, etanercel, infliximab, ¿sí? Y de ahí han venido otros más, pero yo ya me retiré de todo esto, ¿no? El mecanismo es sencillo, ¿no? Entonces, una vez encontrado que esto era un mecanismo de retroalimentación, se buscan los receptores de citoquina, y está la citoquina inflamatoria, llega al receptor y provoca factor de necrosis tumoral alfa, esencialmente interleuquina 1, interleuquina 6, las tres principales, ¿no? ¿De qué podíamos hacer? Podíamos neutralizar las citoquinas, ¿no? Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales se usaron durante un tiempo bastante, ¿no? Voy a cambiar de color. ¿Ah? Esas, anticuerpos monoclonales, hasta ahora se usan. O habían receptores solubles, o sea, receptores que no estaban fijos y que se lo llevaban por otro lado, ¿no? Y después se metían a estas máquinas que sacaban todas estas sustancias, como el Prosorba Column, que era un filtro especial para sacar estas sustancias de la sangre, y te quedabas sin citoquinas de dolor durante mucho tiempo, ¿no? Y ahí están los medicamentos que estuvimos probando. Luego, la otra forma de actuar sobre ellos era lo que siempre les enseño en Fisiología 1, ¿no? Cuando es un transporte mediado o es una relación fisiológica a través de un receptor que es una proteína integral de la membrana, entonces hay 3 características fundamentales: estereoespecificidad, competencia y saturación. ¿Se acuerdan ustedes de esa clase, no? En este caso usábamos competencia. Entonces se creaban receptores antagonistas y bloqueaban el ingreso de la citoquina, ¿sí? O generabas anticuerpos monoclonales, o sea, como llaves equivocadas que se metían a la cerradura para no dejar entrar a las citoquinas inflamatorias, ¿no? La otra era activar rápidamente e intensivamente las citoquinas antiinflamatorias, ¿sí? Esas citoquinas antiinflamatorias que trataron de producirse y se produjeron la interleuquina 4, la interleuquina 10 como medicina, se inyectaban y entonces las órdenes de supresión eran mayores que las órdenes de dolor. Entonces la persona se aliviaba, ¿no? Así es, la citoquina de feedback, o sea, el feedback estaba muy intenso para disminuir el dolor y la inflamación, ¿no? Así es. Pero todo esto lleva a que siempre hagamos estas cosas de manera racional. Recuerden ustedes que la importancia de la fisiología es que genera los patrones de investigación para la fisiopatología. Si tú no sabes lo que está bien, no vas a saber comparar si la fisiopatología se está arreglando con la medicina que tú estás aplicando al paciente, ¿no? Es importantísima la fisiología para la investigación. Entonces, ese era nuestro quehacer en esas épocas, ¿no? Y aquí termina la parte inicial, la parte de esta primera parte de la fisiología de la nocicepción relacionada con la inflamación.
O sea, dolor inflamatorio, que es uno de los dolores que más frecuentemente van a ver ustedes. Por un golpe, por una faringitis. ¿Quién no tiene una itis, no? Pero también enfermedades muy intensas que ven, pues, que se ven, pues, en especialidades, pues, como terapia del dolor, ¿no? Traumatología, ¿no? Y las enfermedades, las especialidades de las enfermedades del colágeno, lupus, artritis reumatoidea, ¿no? O sea, todas estas enfermedades son muy importantes, ¿no? Pero no puedo dejar de mencionar el dolor emocional, ¿no? Para terminar esta reunión con todos ustedes. En la fisiología de las emociones, el dolor emocional es algo que nosotros vemos siempre. O sea, por eso cuando yo digo, ¿no? Hay dos tipos de estudiantes en una universidad, ¿no? Los que estudian medicina y el resto, es porque nosotros nos estamos entrenando para manejar varios tipos de dolor y uno de los más importantes es el dolor emocional. ¿Existe el dolor emocional? Antes se dudaba, pero lo primero que hago es recomendarles algunas lecturas para que ustedes observen cómo se ha profundizado el estudio de la neurofisiología de las emociones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a la doctora Helen Fisher, que estudió la neurofisiología de la atracción, del afecto, del amor, ¿no? ¿Por qué amamos? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? Tratando de explicar por qué las personas a veces se unen con parejas que son, pues, realmente destructivas, que le pegan, que le hacen daño, y sin embargo las personas no quieren separarse de esas personas, ¿no? Lo han visto ustedes por las películas, los videos, en las noticias, ¿no? Que le están pegando a la mujer, viene alguien y la defiende, y ella se molesta con el que la defiende. Oye, déjalo que él me pegue porque él tiene derecho a una cosa así, ¿no? Ella trata de explicar este tipo de situaciones porque tienen que ver también con la salud, ¿no? La salud de las personas, ¿no? Martin Lindstrom, que también lo conocí acá en el Perú, él hace una investigación muy apoyado en la fisiología, en la neurofisiología, para explicar el por qué hay personas que no pueden estar con dinero, por qué tienen que gastar, por qué tienen que comprar, ¿sí? ¿Por qué compra la gente, por decirlo así de una manera? Muchas empresas aprendieron digamos, el comportamiento de los consumidores gracias a este libro, comportamiento neurofisiológico, ¿no? También es salud, pero por supuesto, una persona que le da dinero, se gasta todo, compra cosas innecesarias, no le va a ir bien. Y eso lo va a angustiar, le va a generar ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Igual está Johan Lehrer, en que hace un libro maravilloso que se llama ¿Cómo decidimos? Él no es médico, pero tiene un profundo conocimiento de la neurofisiología en algo que todos los médicos hacemos cotidianamente, tomar decisiones, ¿no? Pero tomar decisiones sobre vidas, sobre la salud. ¿Qué prueba le voy a hacer, señor? Le tengo que hacer que sea una endoscopía, o sea, le vas a meter un tubo a la persona, le voy a meter una aguja para sacarle el líquido cefalorraquídeo, o sea, no son decisiones menores, ¿sí? Por eso que me disculpen los otros, pues que cuando los otros colegas, ¿no? Enseñas a tomar qué tipo de decisiones, ¿no? Es diferente. Nosotros somos decisiones de vida, tan terribles como, por ejemplo, en la medicina de desgracia, especialistas del doctor Loro, medicina de emergencia, qué terrible, ¿no? ¿A quién curamos, a quién no? Paciente que ya está muy mal, tiene que curar, que se puede salvar, cosas de ese tipo, decisiones que te van a afectar emocionalmente, a veces para siempre, ¿no? ¿Cómo decidimos? Joran Lever, es muy buena ese libro. Y el libro de Pedro Ortiz Cabanillas, que fue uno de mis profesores en la universidad y también padrino. Mi promoción es tan querida que varios quisieron ser padrinos, así que tuvimos como 3 padrinos. Don Pedro Ortiz Cabanillas fue neurólogo y tiene un libro que se llama Teoría Sociobiológica Transformacional del Hombre. El título es muy largo, siempre le decíamos, doctor, su título es bien largo, parece político, porque él era también medio político, fue diputado y esas cosas. ¿No? Pero Pedro Ortiz Cabanillas trataba de explicar cuáles son las decisiones que te hacen feliz, ¿no? Y que tu cerebro siempre se orienta hacia la felicidad, pero a veces la sociedad te lleva a otro camino. Bueno, al final, todos están basados en algo que es incontrastable, que es la resonancia magnética funcional, exceptuando la del doctor Pedro Ortiz Cabanillas, ¿no? Pero todas están basadas en resonancias magnéticas, o sea, sabiendo qué partes del cerebro son las que funcionan. Bueno, y la parte del cerebro que se investiga para las emociones justamente tiene un nombre arcano, ¿no? Es el sistema límbico.
y se le dio ese nombre, ya ustedes han estudiado en neuroanatomía, el sistema límbico, porque es el menos estudiado, es más arcano, el más oculto. Limbo, está en el limbo, ¿no? Está relacionado con el bulbo olfatorio, que tiene una parte cortical, una parte medular, que tiene varios núcleos, está relacionado muy cercano con el reptil, o sea, es como un puente entre el cerebro reptiliano y la corteza, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a darse cuenta que la tercera causa de muertes en el mundo es el suicidio por depresión, uno para las antenas y dice, ¿qué está pasando acá? Y la concatenación es la persona que vive en estrés, pasa de estrés positivo a estrés negativo, de estrés negativo a ansiedad, de ansiedad a depresión y depresión a suicidio, lo cual es terrible. Esta es una enfermedad social que nos está pues inundando, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Y ahí es donde surge de manera importante el estudio de los neurotransmisores que seguramente ustedes han hecho. Yo les he enseñado algunos, ahora les voy a enseñar otros más, de nombre nomás, pero en función, pues, ¿no? Porque estamos en fisiología, no estamos en bioquímica para que estudien la conformación de ellos, ya eso lo deben haber hecho, ¿no? El sistema límbico, ahí está, donde están registradas las emociones, y se descubre lo que se llama el circuito del premio. El núcleo accumbens resulta siendo el protagonista actual, antes era el tegmento ventral y ahora es el núcleo accumbens, de todo lo que nos hace sentir bien y que tiene que ser propiciado. Y por eso digo, ¿no? Si la medicina, para ustedes como estudiantes, del estudiar medicina, no les hace un masaje al núcleo accumbens, cambien de carrera, porque no van a encontrar la pasión para poder resistir todo lo que trae la medicina, ¿no? O sea, el centro y la vía, el circuito de gratificación es importante comprenderla, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuestra salud emocional, es la base de la salud emocional, ¿no? Entonces, ahí se genera lo que se llama el flujo consciente de la emoción positiva, flujo cognitivo de la emoción. Son esas emociones que te dan conciencia del placer. La primera vez que te comes un plato de ceviche, la primera vez que ves a tu enamorada, el amor de tu vida, la primera vez pues, que escuchas una canción emblemática, la primera vez que saboreas un plato pues, que te hace estallar la cabeza, la primera vez pues, que construyes algo que te da satisfacción, la primera vez que consigues un empleo, la primera vez que te pagan, la primera vez que sales de deuda. Todo eso están parte de nuestra vida, ¿no? También puede estar la primera vez que te drogas, la primera vez que tomas marihuana, la primera vez que fumas. Mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a tratar de explicarlo. Entonces, lo que sabemos es que inicialmente la parte del sistema límbico más importante para la cuestión del placer, para el circuito de la satisfacción, era el área del tegmento ventral. Un área que está muy pegada a la amígdala, ¿no? Que es la parte del pánico, del dolor, del miedo, ¿no? De aquello que te aterroriza, la amígdala, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero en el tegmento ventral, ahí en el área del tegmento ventral, se encontraron unas células que se llaman las células APEN, ¿no? Las células APEN son grandes productoras de dopamina y a partir de eso se sabe de que la hormona del placer es la dopamina, ¿no? Esto, la doctora Helen Heller estudió mucho a parejas, les hizo resonancia magnética a los recién casados, a los enamorados y a los que ya tenían 80 años de matrimonio. Y todos tenían el tegmento ventral pues hipertrofiado, con las células APEN enormes, provocando mucha dopamina. O sea, el amor es para siempre. Esa es la teoría de EA, ¿no? El amor es para siempre. Tú te enamoraste con la persona de tu vida y va a emocionar siempre. La pasión no, o sea, el tiempo no pasa, es como si pasasen los años y no pasase absolutamente nada, ¿no? Es bien interesante eso. ¿Y eso qué tiene que ver con la salud? Porque igual que si tú hayas la pasión, por ejemplo, por tu profesión te rejuvenece, siempre estás contento, siempre estás pues al día con las exigencias, porque no las notas como exigencias, las notas como parte de un desarrollo en función a la felicidad, ¿no? Por lo tanto, el circuito de recompensa va desde el tegmento ventral, ¿no? Vamos a ponerle un puntito acá, acá está el tegmento ventral, hacia el núcleo accumbens. Ahora miren dónde está el núcleo accumbens, muy cerca al lóbulo frontal, ¿no? La corteza prefrontal, por ahí pasa el bulbo olfatorio. Entonces es lógico que los olores sean muy evocativos de emociones positivas. Entonces siente, pues, ay, anticucho, quiero comer anticucho. Oye, este es el perfume que me gusta, ¿no? Los olores evocan mucho, el olor pues a tu casa, el olor pues al colegio, el olor a los útiles escolares, un montón de olores que te hacen evocar, ¿no? Entonces todo va calzando. Entonces,
¿De dónde va? El circuito de recompensa del tegmento ventral hacia el núcleo accumbens. ¿Qué cosa sale? Dopamina como cancha, así, ¿no? Dopamina, bastante dopamina. Entonces, el tegmento ventral, ves a tu nieta, por ejemplo, voy a ver a mi nieta ahora, oh, inmediatamente se va a llenar mi cerebro de dopamina. Uy, me voy a comer un ceviche, dopamina, va corriendo del tegmento ventral al núcleo accumbens. Uy, escuché la canción de Luis Miguel, ya va a ser su cumpleaños, el cumpleaños del 20 de abril, 29 de abril. Me acuerdo por la fecha de cumpleaños de mi papá, una emoción, ¿no? Y lo interesante es esto, ¿no? Porque miren, el tegmento ventral y la amígdala están juntos, están ahí. O sea, la amígdala está ahí, solamente que la amígdala está más pegada al reptil, ¿no? El cerebro primario, ese cerebro instintivo. Entonces, eso explica, dice la doctora Herer, el por qué cuando la persona se enamora instintivamente, dice, tengo que estar con él, así me pegue, ¿no? Te da miedo, pero quieres estar con él. O sea, se confunde el circuito entre la amígdala y el tegmento ventral y esto que te causa dolor al mismo tiempo te genera pues impulsos en el circuito del placer. Impresionante. Impresionante esa explicación, ¿no? Sé que estamos en problemas y que estamos así. ¿Te das cuenta? Estamos así. Pero al final eso se va agotando. O sea, te digo yo, de que si tú quieres ser médico porque tu papá te dijo, qué sé yo, y lo que haces tú acá te causa amígdala, ¿no? O sea, va a llegar un momento que te vas a agobiar. Eso no va a funcionar. No va a funcionar. Por más que ahora te estimule ciertas cosas, porque estás así como en el enamoramiento, pero de tanto que te pega el enamorado, vas a terminar peleando. ¿Sí? Es interesante esta situación. Por ejemplo, acá hay una señal que sacaban en las cajetillas de cigarro que dice, fumar puede matar. O sea, ¿por qué? Porque al descubrirse que el cigarro era malo, que provocaba cáncer, dice, ¿cómo hacemos para que la gente no fume? Entonces alguien dijo, vamos a estimularle la amígdala. No, dile, fumar puede matar. Pero lo que pasa es que históricamente esto tenía que ser un cambio generacional. Por ejemplo, los jóvenes ahora pues no han nacido viendo a su papá fumar. En cambio, la persona que fumaba, pues veía a su papá fumar. En el cine se fumaba. Los artistas más importantes fumaban. El hombre Marlboro, pues un tipo sumamente guapo, con un caballo hermoso, era un vaquero y fumaba. ¿Sí? O el artista salía fumando a la marca de cigarrillos, era un tipo rodeado de bellas mujeres, un carrazo. Y el fulano que vivía acá, el peruano, no tenía carro, era feo, es feo y todo lo demás, pero tiene cigarro, ¿no? El cigarro era su compensación. ¿Eso qué significa? Que el cigarro estaba unido al tegmento ventral y al circuito de la recompensa. Entonces, cuando aparecen los mensajes de fumar puede matar, fumar produce cáncer, eso te da miedo, pero también te estimula el tegmento ventral y te acuerda que fumar es rico. Oye, fumar mata, pero fumar es un placer. Listo. Como primero fue fumar es un placer, terminaban fumando. Y por eso que los mensajes que se dieron a las cajetillas no sirvieron de nada, porque la gente siguió fumando. Porque lo que hacía era de la amígdala se saltaba al tegmento ventral y sencillamente se activaba el circuito de recompensa, ¿no? Es interesante. Esto es bien, bien, bien interesante. Cuando los fabricantes de cigarros se dieron cuenta de eso, dejaron de pelear, ya no fueron a los juicios, ya no, ya, porque les prohibían hacer propaganda. Y decían, no importa, porque ellos mismos nos hacen propaganda, ¿no? Lo que se llama la propaganda a través de la amígdala. Tú quieres asustar y terminas provocando, ¿no? Es como la mamá que le dice, ese enamorado no te conviene, te pega, es borracho, y ella termina pues, yéndose por el tegmento ventral. ¿Te das cuenta, no? Al elegir las profesiones, tengan cuidado, porque nuestra profesión es una profesión en donde además de esto, que esto te puede ocurrir, ¿sí? Estés llevando medicina por las razones equivocadas, tú te vas a encontrar con una tarea cotidiana en donde es trabajar con emociones negativas, ¿no? Y entonces te va a afectar más rápidamente a ti, ¿sí? Si es que tú no encuentras pasión, ¿sí? Si es que tú no te alegra el estudiar medicina, tu vocación es legítima, ¿no? Así es el asunto, ¿no? Por lo tanto, lo que les he dicho, la parte fundamental del sistema límbico para una emoción positiva adecuada, ¿no? Un flujo consciente de la emoción positiva, es el núcleo accumbens. El neurotransmisor involucrado es la dopamina. La corteza límbica
estimula el núcleo accumbens a través del glutamato. Eso sale rápidamente como glutamato, es como una vía rápida, ¿no? Entonces, cuando algo, ¿no? Sientes un olor, lomo saltado, o ves un ceviche, o algo que te gusta, ¿no? Inmediatamente aparece el glutamato. Pero el tegmento ventral, en el circuito de recompensa, ahí ya se formó una especie de costumbre positiva, un hobby, por ejemplo, ¿no? Una persona amada, ¿no? Algo que ya te genera una cantidad enorme de dopamina, ¿no? El amor es eterno, ¿no? Dopamina, tegmento ventral, dopamina. ¿Sí? El tegmento ventral, a su vez, puede ser estimulado por la noradrenalina, o otro neurotransmisor, que sale del locus cerúleo, que se estimula con cuestiones emocionantes, simpáticas. Por ejemplo, saltar en paracaídas, montar a caballo, montar en moto de velocidad, correr carro de velocidad, cosas que te dan unos estímulos positivos. También puede ser deporte fuerte, ¿no? Hay gente que vas a jugar pelota y parece que estuviese jugando pues el mundial, ¿no? Agarra patadas a todo el mundo, quiere ganar siempre, es picón. Ese tiene mucha noradrenalina. El que tiene dos enamoradas en la misma fiesta porque le gusta la emoción, ese va por la noradrenalina. Y le llena de dopamina su cuerpo, le llena de dopamina. Por eso dicen, ¿no? El infiel nunca deja de ser infiel, porque ahí busca la noradrenalina. Cuando ya encuentra una mujer, la dopamina baja, ¿no? Así es, ¿no? Así es el asunto. Muy bien, vamos entendiendo muchas cosas del comportamiento, ¿no? Entonces, esto tiene que ser para ustedes, por ejemplo, tengo que estudiar, tengo que dedicarme, y esto los llena de emoción. Ahora, como esto puede generar alguna situación reverberante intensa, puede agobiar, existe un mecanismo de retroalimentación negativa que se da por el GABA. Miren, otro neurotransmisor, el más importante neurotransmisor inhibidor, se llama el gran inhibidor, el ácido gamma aminobutírico, el GABA, ¿no? El palo ventral se comunica con el tegmento ventral. Recuerden que el tegmento ventral fue el inicial, donde están las células APEN que forman la dopamina, ¿sí? Ahí lo inhibe el GABA. El GABA es el gran inhibidor. Entonces, al inhibirse, entonces tú entras en tranquilidad o hasta en depresión. Como esto es muy sensible porque el GABA es muy fuerte, entonces este freno a su vez es frenado por la serotonina. Por eso que también la serotonina te estimula el ánimo. La serotonina sale en el sueño. Dormir te mejora el ánimo. Dormir te vuelve más lúcido, ¿no? Porque la serotonina lo que hace es inhibir al GABA, y al inhibir al GABA, tu ánimo se vuelve normal. ¿Te das cuenta? O sea, estamos diseñados hacia la felicidad, hacia la tranquilidad. Practiquen sus hobbies, ¿eh? O sea, pero no se metan pues en problemas tampoco, ¿no? Porque, no, el doctor Chumito me ha dicho que tengo que tener dopamina, así que a mí me gusta tirarme de los aviones, no te pases, no te estoy diciendo eso, ¿no? Me ha dicho que puedo tener dos enamoradas, tampoco te he dicho eso, enfermo, te he dicho otras cosas, ¿no? Te he dicho otras cosas, que la noradrenalina sale porque te emocionas porque estudias, te emociona hacer una investigación, te emociona ir a ver tu primer paciente, te emociona hacer tu primera intervención quirúrgica, te emociona atender tu primer parto. Esa es la noradrenalina que quiero en ustedes, ¿no? No las otras, ¿se dan cuenta? ¿No? Ahora ya saben por qué aquellos pues, que mantienen la serotonina, los inhibidores de recaptación de serotonina, para que la serotonina quede en la sinapsis, y al quedar la sinapsis tú sigues siendo feliz, ¿no? Son los antidepresivos que se utilizan, ¿no? ¿No? Así, ¿no? Que la serotonina queda presente, mi alegría queda presente, ¿no? Ya eso como terapia, cuando ustedes vean la parte de farmacología, ¿no? Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos tres cerebros prácticamente, y estamos hablando del cerebro intermedio, ¿no? El cerebro emocional. El cerebro instintivo, que es el reptiliano, está muy pegado al cerebro emocional. El cerebro reptiliano tiene una evolución de 500 millones. Doctor, ¿por qué eso es importante? Es importante porque el reptil funciona automáticamente sin gastar energía. Tus instintos, tú no gastas energía, ¿sí? El sistema límbico, el que acabamos de hablar, ¿no? Tegmento ventral, núcleo accumbens, dopamina, todo esto. El sistema límbico emocional, este tiene 200 millones. También actúa en automático, no gasta energía. Como no gasta energía, entonces tú prefieres estar viendo Netflix, estar viendo un partido que estar estudiando. Porque la corteza, el neocorte, la razón, tiene solamente una evolución de 100.000 años. Y al tener 100.000 años, gasta mucha energía. Entonces, al gastar energía, eso te agobia, te agota. Entonces, si tú no tienes pasión,
si es que no tienes la emoción para continuar, esto se va a agotar. ¿Te das cuenta? Así como se agota a esta persona que está pues, entre la amígdala y el tegmento ventral, ¿no? O sea, estoy con una pareja que me pega, llega un momento en que te agota, ¿sí? O te mata, pues, el miserable, ¿no? Una cosa así, ¿te das cuenta? ¿Sí? Corteza, la corteza 100.000 años. 100.000 años significa necesito mucha energía. Descansen, duerman, ¿sí? Reposen, porque eso les va a mantener su corteza bien, ¿no? Ahora, ¿cuál toma más decisiones en nuestro día como médicos? Debería ser la corteza, pero como la corteza necesitas energía, tú tienes que estar bien descansado para tomar decisiones. Y no, el límbico es el que toma la mayor cantidad de decisiones. O sea, la emoción toma la decisión. La emoción decide, la razón justifica. Eso es lo que se dice. ¿Sí? ¿Cuál toma más decisiones en nuestro día? El cerebro límbico, para las personas comunes y corrientes. ¿Sí? Y eso por eso no me entiende, pues cuando le digo, hay dos tipos de estudiantes, los que estudian medicina y el resto, ¿no? Porque nosotros estábamos entrenando a personas que manejen decisiones más corticales, ¿no? De todas maneras van a ser emocionales, porque no te puedes escapar de eso, pero tienes que tener ese conocimiento de que tú en determinado momento tienes que tomar decisiones muy corticales. Para eso tienes que estar muy descansado, ¿no? Las tareas que realiza tu cerebro son tomar decisiones, eficientes, ¿sí? ¿Lo operamos o no lo operamos? ¿Le damos o no? ¿Le pasamos o no? ¿Trasplantamos o no? O sea, imagínense, ¿no? Resolver problemas. Uy, acá, mira, se le complicó la diabetes con tuberculosis. Y comunicar. En comunicar, ahí es donde tú tienes la afectación emocional, la transferencia emocional negativa. Señora, su paciente ha fallecido. A ver, señor, usted tiene cáncer, va a fallecer en 6 meses. Señor, usted tiene diabetes, nunca se va a curar. O sea, la comunicación. Todas consumen mucha energía. Es agobiante. Por eso yo veo a veces en los hospitales que los médicos no van a consulta, se quedan en la cafetería porque es más fácil. Ahí está trabajando el límbico, no está trabajando la corteza. Las tareas es comprender, memorizar, evocar, recordar, inhibir, decidir y unas más que no he puesto ahí, todas se necesitan para resolver problemas. Las preguntas de fisiología, ¿cómo son? Como problemas, porque tienen que empezar a resolver problemas. De aquí en adelante, sus clases son con historias clínicas, porque tienen que aprender a resolver problemas. Y tienen que aprender a comunicar, tienen que salir a exponer. Tienen que saber guardar atención. Es un recurso limitado. No todos los cerebros están hechos para guardar atención. Tienen que saber utilizar la energía, no gastar la energía inadecuadamente. El oxígeno, felizmente es gratis, pero hagan ejercicio de respiración. ¿Sí? Porque si no, si tu estímulo ha sido menos de pasión y más de amígdala, olvídate, mira lo que le pasa a una persona, cuando yo veo a una persona que sé que es inteligente, que estudia, y en los exámenes no rinde, yo digo, tú estás dando examen con la amígdala, tienes miedo a fallar, tienes miedo a equivocarte, tienes miedo a reprobar, ¿sí? Cuando deberías tener a la pasión de un examen más, una oportunidad más. Pero fíjense cómo he escrito esta palabra de amenaza, alejarse de miedo, de amígdala, en rojo y grande, porque el miedo es mayor a veces que la recompensa. Se siente más, porque la amígdala está más pegada a lo primitivo, pero eso se siente más. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Así que hay que formar carácter, ¿no? Hay que formar carácter. Cuando yo les hablo fuerte, los exijo y todo eso, es para que vayan formando carácter. ¿Sí? ¿Qué significa formar carácter? Que te regocijes en la pasión y que no te interese la amígdala, ¿no? Que valga más la pasión, porque si no puedes caer, pues, de amenaza, miedo, de miedo, terror, pánico, y rinde 7 veces menos. A veces saco a la gente a la pizarra y sé que sabe y se pone nervioso. ¿Ves? Estás rindiendo 7 veces menos. Ya cálmate, 7 veces menos. Cuando tú estás tranquila, rinde 7 veces más. Una persona tranquila rinde 7 veces más. Por eso que al dolor que les he mencionado como experiencia sensorial y emocional, se le agrega el dolor emocional, el que ya está, acá la IAF dice, experiencia sensorial o emocional.
no placentera producida por un daño tisular actual o potencial o descrita en términos de... O sea, si estás estudiando medicina y te causa dolor, te angustia, no es para ti, no es para ti. Yo no quiero que tengas una vida pues afectada, que tengas una vida feliz. ¿Sí? Actualmente, para los seres humanos, el dolor físico no suele ser habitual, porque ya no hay tantas guerras, no hay tantas cosas, ¿no? Se ha cambiado por el sufrimiento psicológico derivado de la falta de autoestima, ¿sí? Gente que no cree en sí misma, sensación de pérdida, gente abandonada, el padre se va, la mamá se va, ¿no? Temor a la inseguridad, ¿sí? Causada por lo mismo, a veces, gente insegura. Pero curiosamente todo esto se afronta con la estrategia diseñada hace millones de años, o sea, con el reptil. Por eso tú ves que a los niñitos, ¿no? ¿Quiénes son los que hacen bullying? ¿Quiénes son los más agresivos? Generalmente los que tienen problemas emocionales en casa. El papá pelea con la mamá o se han ido ya. Se fue el papá, se fue la mamá, vive solo. Pues, bullying, síndrome del gato pateado, así se llama, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Sí? El dolor emocional es una experiencia subjetiva que aparece cuando la persona padece una afección, una afectación psíquica, abandono, falta de autoestima, etcétera, que provoca un gran sufrimiento, aunque generado a nivel psicológico. ¿Sí? Padres opresores, mira, si no sales bien, te boto de la universidad, te saco. ¿Sí? O sea, encima de Yujimito, encima tienen un papá así, uff, o una mamá, peores son las mamás. ¿Sí? Porque la mamá tiene más influencia por muchas causas. Y tiene iguales componentes bioquímicos que el dolor físico. ¡Oh! Te agobias, ¿no? Vean ustedes en el momento de examen. ¿Mm? Yo veo hay gente que cuando viene ya la temporada de examen, uff, ni se bañan, creo. Entran en una especie de depresión. ¿Sí? Porque nuestros sistemas de control son rápidos, 30 segundos, 2 minutos, 1 hora, ¿no? Estas que hemos estudiado. ¿Mm? Y estas situaciones emocionales a veces son de mucho tiempo. Entonces te van desgastando, lo que se llama la transferencia emocional, ¿no? Negativa. Es crónico esto. Entonces, los mecanismos de protección que vamos nosotros adquiriendo es distorsionar la atención para eludir la información angustiosa o potencialmente dolorosa. Doctor, ¿me puedes traducir eso para la medicina? Por supuesto que sí. Tú vas a ver en los hospitales los médicos que no quieren atender a los pacientes, entonces se demoran. Prefieren salirse del hospital y irse a la clínica, porque la clínica es más bonita, está más limpia, el paciente paga y no te fastidia tanto. O simplemente no llegas temprano, o te vas a la cafetería y no sales de ahí. ¿Sí? Haces una atención selectiva. ¿Sí? ¿Sí? Esos son mecanismos naturales, pero lo que pasa es que la raíz de todo esto ha sido de que tú no has encontrado la pasión, o sea, no activaste tu circuito del placer, tegmento ventral, núcleo accumbens, lleno de dopamina, a través de lo que haces, a través de lo que haces. Por eso nunca abandonen sus hobbies, porque es la manera de reciclar en tu cerebro el circuito de la dopamina, ¿no? Dieguito Dolorier, el día que me encontré, le digo, ¿y cuál es tu hobby? Yo pinto, doctor, nunca deje de pintar. La otra niña, y tú, yo corro, doctor, ya pues nunca deje de correr. Y tú, yo hago tal cosa, nunca deje de hacer eso, porque eso hace que tu cerebro se potencie en el circuito virtuoso de la dopamina, para que no predomine tu amígdala, ¿sí? Pero que si no, tú vas a filtrar y te vas a transformar, porque tienes miedo a la ansiedad, a la información dolorosa. Es duro estar tratando, pues, por ejemplo, pacientes psiquiátricos todo el día, pacientes pues, con cáncer todo el día, pacientes en general todo el día. Entonces, ¿qué hacemos? Nos protegemos disminuyendo la conciencia y te vuelves pues, un ser como muy pragmático, ¿no? Un ser como un robot, robotizado. Y comienzas a generar puntos ciegos. Entonces no ves cosas, no ves. A los pacientes ya lo ves como cosas. ¿Eh? Haces el punto ciego. Y el médico no tiene punto ciego, tiene una mirada ciega a veces. ¿Eh? Bueno, los médicos que llegan a estos niveles. Y yo no quiero eso para ustedes. No lo quiero. ¿No? Lo que quiero para ustedes es que siempre robustezcan su circuito de emoción positiva,
su flujo consciente de la emoción positiva, que su vida se llene de dopamina, de que encuentren placer en estas cosas, en los conocimientos, en los debates, en las clases, en las investigaciones, en el buscar en el libro, en el debatir con un compañero, en resolver un caso clínico, ¿no? En el hacer una exposición, ¿no? Eso obviamente los va a llevar a los grandes resultados que esperamos todos sus profesores de todos ustedes, ¿no? Muy bien, eso ha sido todo y espero de corazón que ahora sí se haya grabado la película, el video, porque esta es la segunda vez que lo grabo, ¿no? Ya van a ser como las 6 de la mañana, comencé como a las 3 de la mañana, pero bueno, así es el asunto. Muy bien, muchas gracias por toda su atención. Estos temas, evidentemente, son de neurofisiología, no la convencional, de que tal cosa, ¿no? Pero muy prácticas, porque les va a servir. Dolor van a ver siempre, inflamación van a ver, dolor inflamatorio van a ver toda su vida. Y a partir de eso van a saberlo tratar. Y la última parte de dolor emocional es para ustedes, ¿no? Porque mientras ustedes tengan una salud emocional muy fuerte, van a ser imbatibles, no importa si te tocó un papá así, una mamá así, o un profesor como Yoshimito que te para a presionar. Vas a encontrar placer en eso, no porque sea masoquista, sino porque es un reto a tu vida y como tú tienes pasión y estás lleno de dopamina, eso lo aceptas como un reto, no como un obstáculo, ¿eh? Así es. Ok, un abrazo a todos, los veo ya presencialmente en la facultad y cuídense mucho. Estamos bien.